presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: escuche, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Vamos a dejarlo hasta allí. Hoy no vamos a concluir esta meditación. Vamos a hablar, hermanos, sobre una pregunta que espero que esté en la mente de todos nosotros. ¿Cómo hemos venido para encontrarnos con Dios? ¿Hemos venido preparados? Porque creo, ¿no?, que todos nosotros al llegar a este lugar no solamente venimos a encontrarnos con los hermanos, aunque está implícito que venimos a encontrarnos con ellos. Yo vengo pensando que aquí va a haber más de una persona. Yo no vengo pensando que voy a ser el único que me voy a encontrar con Dios. Yo vengo pensando que todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio hoy vamos a estar en este lugar, o donde quiera que la iglesia se reúna. Pero, ¿cuánto nos hemos preparado para encontrarnos con Dios? Si usted estuvo atento a la lectura, Dios quería encontrarse con el pueblo, pero les dijo que ellos debían hacer algo. Prepárense. No simplemente lleguen, no simplemente se acerquen, no simplemente confíen en que yo quiero acercarme a ustedes. Prepárense, porque Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. O sea, no está diciendo simplemente acércate, es que debemos hacer algo. Así que si no hemos venido preparados, hermanos, para encontrarnos con Dios, posiblemente no experimentemos su presencia esta mañana. Eso es lo que posiblemente puede suceder. Y salgamos de este lugar con 2 horas más cansados de lo que llegamos. Simplemente eso. Salgamos de este lugar pensando: ya perdí 2 horas en la mañana. Pero si hemos venido a encontrarnos con Dios, vamos a experimentar la presencia de Dios. Vamos a recibir sus bendiciones. Y vamos a salir de este lugar, hermanos, anhelando y deseando volvernos a encontrar con Él. Así vamos a salir de este lugar. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a poder encontrarnos con Él a través de su palabra. Glorioso y eterno Señor, tú conoces nuestras vidas. Padre, ¿qué podemos esconderte? Y la peor ocasión para decir mentiras es en una oración.
Tú sabes, Señor, si hemos llegado preparados. Tú sabes, Señor, si hemos llegado dispuestos. Tú sabes si hemos llegado convencidos. Tú sabes, Señor, si hemos llegado deseando y anhelando estar en tu presencia. Tú lo sabes todo, Padre. Te pedimos perdón si no lo hemos hecho de esa manera. Te pedimos perdón, Padre, si es más grande el cansancio, las distracciones, las ocupaciones, las preocupaciones. Perdónanos, Señor. Y por favor, ayúdanos para poder encontrarnos contigo. Perdónanos, Señor, para que nuestra comunión contigo no se vea interrumpida por los pecados que hemos cometido y de los cuales posiblemente hasta este momento no nos habíamos arrepentido. Hoy los confesamos y los ponemos en tu presencia, Señor. Perdónalos, por favor, y concédenos tu gracia y concédenos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que en medio de cualquier situación o dificultad, hoy nuestra mente y corazón estén dispuestos para recibir tu palabra como el pueblo lo hizo, Señor, para escuchar tu voz, porque tú deseas hablarnos y tú deseas, Señor, que nosotros seamos oidores y hacedores de tu palabra. Es nuestro ruego, Señor. Habla por medio del instrumento que has escogido y que no sea el hombre, sino tu palabra, Señor, la que edifique nuestras vidas. Por medio de Jesús, en su nombre oramos y te damos gracias. Amén. En este capítulo 19 de Éxodo, este es el contexto de lo que nosotros hemos venido meditando en Hebreos capítulo 12. Yo no sé si usted recuerda Hebreos capítulo 12, cómo comienza el versículo 18 diciendo: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Este es el contexto, hermanos. Este pasaje de Hebreos está haciendo memoria de lo que pasó en el monte Sinaí, donde Dios quería encontrarse con el pueblo y Él quiere enseñarle a la iglesia, hermanos, que hay un tremendo contraste. Hay un tremendo contraste entre lo que el pueblo de Israel experimentó en el monte Sinaí y lo que ahora nosotros como hijos de Dios experimentamos al acercarnos no al monte Sinaí, sino al monte de Sión. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Recuerde, él está utilizando diferentes figuras para hacer referencia a la iglesia del Señor. No es un monte literal. Él simplemente está utilizando diferentes figuras y dice, mire, en el monte Sinaí Dios habló al pueblo, pero Él le puso límites al pueblo. Y en las faldas del pueblo le dijo, hasta ahí van a llegar ustedes, no van a pasar. Y solo le permitió subir a Moisés y Aarón. Y bueno, más adelante nos damos cuenta que Josué también estuvo allí, ¿ya? Pero Dios puso un límite para que el pueblo no se acercase. Ahora nosotros tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Escuche, hermano y hermana, cuando Dios se manifestó al pueblo de Israel en Sinaí, algunos de ellos, no todos, recuerde que en esa época el pueblo de Israel estaba también mezclado. No solamente salieron los del pueblo de Israel, salieron personas extranjeras, que fue por ellos quienes comenzó la murmuración, las quejas contra Dios, y siempre pasa, hermanos. En las iglesias del Señor siempre pasa. Aquellos que no son del pueblo de Dios, pero aparentan ser del pueblo de Dios, son los que comienzan dentro del pueblo de Dios a causar la murmuración, las quejas, las divisiones. Bueno, eso pasó con el pueblo. Comenzó el pueblo a desear acercarse y Dios les dijo, díganles que no suban, no se acerquen. Y mire, yo no sé qué pasaba, si posiblemente sucede lo mismo que sucede con nosotros hoy en día, que nos volvemos supersticiosos. Lo que el pasaje está implicando es que algunos querían tocar el monte para ver si experimentaban algo poderoso allí. Les dice, ni aún toquen con la mano el monte. Bueno, algunas personas piensan eso y por eso es que van a ciertos lugares y tocan ciertas reliquias, tocan ciertas cosas, porque piensan que eso les da un poder. Y escuche, hermano y hermana, hay otras cosas que sutilmente se han ido metiendo en nosotros, como los agüeros.
Los agüeros también son superstición. No vaya a matar un gato negro, no pase debajo de una escalera, no abra la sombrilla dentro de la casa, ¿sí o no? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos caído en eso? ¿Ya? Colóquele al niño la pulserita con el colmillito o el diente de ajo. ¿Y cuántas supersticiones, hermanos? Creyendo nosotros que el acercarnos a esas cosas nos va a transmitir un poder que no existe, hermanos. No existe allí. El poder solamente viene de Dios. Y ese poder Dios lo da a aquellos a quienes se acercan a Él, limpiando sus vidas. Pecadores, limpiad vuestras manos. A veces queremos experimentar el poder de Dios, hermanos, pero no nos preparamos para poder recibir el poder de Dios en nuestras vidas. Bueno, eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El monte Sinaí era físico y literal, mientras que cuando nosotros estamos hablando de la iglesia del Señor, estamos hablando de algo espiritual, hermanos. Cuando hablamos de la iglesia del Señor, hermano y hermana, nunca piense en este local de 3 paredes y un portón. Nunca piense en eso como la iglesia del Señor. Si eso es lo que usted está pensando de la iglesia del Señor, hermano, usted no se ha acercado a la presencia del Señor. Usted vendrá al local y nos reuniremos y cantaremos y hasta sentiremos que posiblemente nosotros estén efectuando cambios. Pero no será así. No será así. Acercarse a la presencia del Señor es mucho más, hermanos, que venir a este lugar. La iglesia del Señor no es esto que vemos, no es esto que tocamos. Esto no es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, hermanos. Esta es la iglesia del Señor. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Por eso cuando tú estés pensando en que alguien quiera conocer la iglesia del Señor, no pienses en solamente en traerlo acá. Quiero que conozca la iglesia. Él tiene que ver tu vida, tiene que ver mi vida y tiene que ver en tu vida y en mi vida la iglesia del Señor. En nosotros tiene que ver reflejada la iglesia, no en un lugar físico, literal. Es que yo lo he invitado a la iglesia, es que yo lo traje a la iglesia y él no logró conocer a Dios. Él necesita conocernos a nosotros y vernos a nosotros. Él necesita identificar la iglesia a través de nuestras vidas, porque nosotros somos ese nuevo monte, esa Jerusalén celestial, esa ciudad del Dios vivo. Todos aquellos que hemos obedecido el evangelio del Señor y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y voluntariamente, escuche, no obligadamente, sino que voluntariamente hemos decidido someternos a la bendita palabra de Dios, ahora nosotros somos esa nueva Jerusalén. Pregunta, hermano y hermana, ¿usted se siente parte de la iglesia del Señor? ¿Realmente? Porque si nos sentimos parte, tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad. No solamente de estar ocupados en actividades, tenemos la responsabilidad de mostrarle al mundo, a la iglesia del Señor. Esa es la primera responsabilidad que muchas veces olvidamos y muchas veces primero queremos recibir responsabilidades de actividades en la iglesia que cumplir esa primera responsabilidad de mostrarle al mundo qué es la iglesia del Señor, cómo se vive en la iglesia del Señor. Como decía un predicador, queremos colocar la carreta delante del caballo, no atrás. Si usted pone la carreta delante del caballo, es más difícil que el caballo la pueda arrastrar. Hay que ponerla atrás. La santidad precede a la responsabilidad, no la responsabilidad nos va a hacer más santos. Cuando Dios iba a acercarse con el pueblo, no les dijo, acérquense y luego prepárense y límpiense. No, prepárense y límpiense, porque yo me voy a encontrar con ustedes. Pero particularmente, hermanos, y espero que usted recuerde y tenga buena memoria, yo sé que es así, que en una ocasión yo le dije que muchas de las cosas que Dios nos pide que nosotros hagamos, luego Él las hace por nosotros. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Que se lavaran los vestidos. Si usted recuerda, ahorita leímos 3 pasajes en la meditación de la cena. ¿Usted recuerda lo que dice Apocalipsis 5:9?
estos han sido lavados. Escuche, el primer verbo está en la voz activa en Éxodo. Lávense. Es la voz activa y espero que usted esto ya lo sepa. La voz activa significa que usted y yo tenemos que realizar la acción. En la voz pasiva es que otro realiza la acción por mí. En Apocalipsis dice, estos fueron lavados. Lo que Dios pidió que el pueblo de Israel hiciera, ahora Dios lo hizo con nosotros. Ahora Él nos lavó. Y por eso es que ahora nosotros podemos acercarnos a Él. Versículo 3 de Éxodo. No pierda Éxodo, hermano y hermana, porque allí vamos a estar volviendo en algunos momentos. Éxodo 19, versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel. Versículo 5. Ahora pues, esto es todo lo que Moisés tenía que decirle al pueblo. Si diereis oído a mi voz. Escuche, hermanos. Escuche porque primero Dios puso unas condiciones. Si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente que. Escuche, hermano y hermana, cuando usted lee pasajes como estos, donde Dios dice que nosotros seremos para Él gente santa, ¿qué se viene a nuestra mente? Cuando la Biblia habla de santidad, ¿en qué tipo de santidad pensamos nosotros? Porque a veces esa es una de las cosas que limita la forma en la que nosotros vivimos nuestra relación con el Señor. Porque pensamos que gente santa, solamente los apóstoles. Gente santa, solamente Jesús. Otros, no sé si usted lo haya experimentado, en la religión tradicional, gente santa, esos que han canonizado. Solamente ellos son gente santa. No, la palabra santa significa apartados. Apartados. Lo que Dios está diciendo es, ustedes me serán gente apartada. ¿Apartada de qué? Bueno, recuerde que ellos iban a conquistar una tierra que lo vimos hace unos días. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán. ¿Quiénes estaban en Canaán? Los jebuseos, los fereceos, ¿ya? Estaban todos ellos, los filisteos y todos los que terminan en feos, allá estaban, ¿ya? ¿Y qué hacían todas estas personas? Eran idólatras, eran paganas, eran inmorales. Dios sabía que su iglesia iba a estar en ese lugar, pero Dios quería que ellos vivieran diferente a las personas que vivían en ese lugar. Hermano y hermana, no es diferente hoy. No es diferente hoy. Nosotros estamos en medio de un mundo plagado de pecado, de inmoralidad, de idolatría. Ahí estamos nosotros. Pero Dios quiere que nosotros seamos gente santa, gente diferente, que nuestros matrimonios sean distintos a los del mundo, que la forma en la que criamos a nuestros hijos sean diferentes a la como el mundo cría a sus hijos. Eso significa ser gente santa. Porque si el mundo ve que nosotros vivimos como ellos, hermanos, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y un incrédulo? ¿Solo que asiste a la iglesia? O más bien, ¿solo que asiste a un local de reuniones? ¿Esa es la única diferencia? ¿Que el domingo ellos se van para la ciclovía? ¿O están pasando el guayabo del sábado? ¿O se van para Río? Y los cristianos nos madrugamos para venirnos a un local de reuniones a aburrirnos, como sé que le pasa a muchos durante 2 horas. ¿Esa es la única diferencia? Hermanos, cuando Dios quería que el pueblo de Israel fuera gente santa, no estaba pensando en que ellos fueran simplemente gente legalista, ritualista, que tuvieran siempre la palabra de Dios en su boca, pero quisieran todo lo contrario a lo que ella dice. No, Dios no quería eso. Dios no quiere eso de nosotros, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice,
Dijo Dios al impío, ¿qué tienes tú que tener mi palabra en tu boca? ¿De qué le sirve a una persona hablar siempre con versículos bíblicos, con mensajes espirituales, si su vida contradice lo que ella dice y lo que ella profesa? Dios le dijo al pueblo de Israel, yo quiero que ustedes me sean un reino de sacerdotes. Y juntó, escuche, juntó dos funciones que jamás se habían mezclado. Nunca un rey pudo ejercer las funciones de sacerdote. Y el que se atrevió a hacerlo, ¿sabe cómo le fue? Fue desechado, Saúl. Nunca un sacerdote podía ejercer las funciones de un rey. Él tenía que ser sacerdote. No se mezclaban. Pero ahora Dios las une. Y nos dice que nosotros somos un reino, pero compuesto por sacerdotes. Y esa palabra, hermanos, no es trivial. No es simplemente como que quiere adornar la píldora. Como cuando uno quiere que alguien reciba una palabra, uno trata de buscar las mejores expresiones, las mejores ilustraciones, tratando de hacerla más masticable, más digerible, para que la persona la reciba. No era que Dios quería adornar la píldora. Dios quería que ellos entendieran que el ser un reino de sacerdote no solamente implicaba, hermanos, privilegios, sino que implicaba responsabilidades. Un rey y un sacerdote tienen responsabilidades. Cuando uno de los más grandes reyes que tuvo el pueblo de Israel, escuche, si no el más grande, no cumplió con sus responsabilidades, ¿sabe qué le pasó? Cayó terrible y tremendamente David. El relato dice que era la época en la que los reyes salen a la guerra. ¿Qué hizo David? Bueno, David pensó, como muchos de nosotros, por un día que no vaya no va a pasar nada. ¿No es el pensamiento de muchos cristianos? Por un domingo que yo vaya, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Eso pensó David. Por un día que yo no vaya, ¿qué va a pasar? Además, Dios entiende que yo estoy muy cansado. Todos los años he salido a la guerra. Dios me entiende. Dios sabe que en el fondo de mi corazón está el deseo. Me perdonan por los que son costeños aquí. Este es un dicho costeño. No soy regionalista. Pero dicen que muchos costeños se levantan con ganas de trabajar y se acuestan para que se les quite. Eso dicen, ¿no? No lo digo yo, es el dicho. Bueno, muchos cristianos se levantan con ganas de venir, pero se acuestan para que se les pase. Con ganas de cumplir sus responsabilidades delante de Dios, pero se acuestan para que se les pase. David pensó igual. Bueno, yo soy rey, pero yo he tenido muchas victorias. Y yo estoy seguro que el quedarme en la casa no va a hacer que yo pierda la guerra. Yo la voy a ganar. Hermanos, cayó en el ocio. Y alguien dijo muy acertadamente, el ocio en la mente del cristiano es el laboratorio del diablo. Pregúntele a David. Cuando nosotros comenzamos a caer en el ocio, el diablo tiene un laboratorio donde trabajar. Y resulta que nosotros le damos los ingredientes y los insumos con excusas que nos inventamos en la mente. Ahí le vamos agregando los insumos. ¿Qué necesita? ¿Una justificación? Téngala, ahí la tiene. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes me serán reyes y sacerdotes, les estaba hablando no solamente de privilegios, les estaba hablando de responsabilidades. ¿Cuál era la responsabilidad de los sacerdotes? Poder tener una comunicación entre Dios y el pueblo. Hermano y hermana, posiblemente tú digas, bueno, pero esa no es mi función, eso es la función de los hermanos que predican. ¿Tú eres padre? ¿Tú eres madre? Tú tienes una responsabilidad. Tú debes ministrar a tu familia. Debes ministrar a tu familia. Tú debes ser el canal por medio del cual Dios le habla a tus hijos. Tus hijos se comunican con Dios. Ay, me salvé porque yo soy hijo. Tú eres un canal para que las personas del mundo puedan escuchar la voz de Dios. ¿Eres joven? Tú eres un canal de parte de Dios, porque eres sacerdote también.
Tú estás llamado a comunicarle al mundo, a tus compañeros de estudio, de universidad o de trabajo, las palabras de Dios. Tú estás llamado a eso. Esas son nuestras responsabilidades. Pero pocas veces nosotros cumplimos con esas responsabilidades porque el día en el que el Señor se comunica con nosotros para darnos instrucciones, no llegamos preparados. No nos preparamos. Vamos a la palabra de Dios y es como algo ya mecánico. Ay, hoy no he leído, entonces voy a leer. No me preparo para escuchar la voz de Dios. No me preparo para oírlo, para discernir su palabra. Simplemente la leo. Y yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a nuestros hijos, que uno les dice, vea, hay que leer la palabra, y ellos, usted los ve leyendo, y leen. ¿Qué leyó? No, pues muchas cosas, pero ¿qué decía? No, que hay que obedecer a Dios. Bueno, eso lo dice toda la Biblia. Toda la Biblia habla de que hay que obedecer a Dios. ¿Qué capítulo? No recuerdo. ¿Qué versículo? No recuerdo. Yo no sé si soy el único que le pasa, pero en ocasiones pasa también con la iglesia. Uno le pregunta, hermano, ¿cuál fue el pasaje que se leyó el domingo? Y usted se lo pregunta el lunes. ¿El domingo? ¿Cuál domingo? Bueno, pues el domingo, el de ayer. ¿Ayer? No, hermano, no recuerdo. No nos acercamos para escuchar a Dios. No nos preparamos para escuchar a Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel, prepárense, porque al tercer día descenderé y me encontraré con ustedes. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Desde cuándo nos comenzamos a preparar para venir a congregarnos hoy? ¿Desde las 6 de la mañana que nos levantamos? ¿Desde las 7? Bueno, algunos, y yo ya creo en los mutantes, como que tienen la habilidad de Flash, se levantan a las 8. Hay que tener mucha habilidad para llegar aquí antes de las 9. Mucha habilidad. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros nos preparamos? ¿Con cuántas horas? ¿Con cuántos días de anticipación? Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes me serán mi especial tesoro. Hermano, ¿usted sabe lo que significa un tesoro? ¿Sí? Cuando usted y yo hablamos de tesoros, hablamos de cosas valiosísimas, de mucho valor. ¿Sabe qué está diciendo Dios, hermanos? Que nosotros no somos gente común. Porque primero nos dice gente santa, pero ahora nos dice que somos su especial tesoro. Para Dios, hermano y hermana, usted y yo, jovencito, jovencita que me escuchas, tú también, para Dios tienes un valor enorme. Pero ese valor no es intrínseco de nosotros, para que nadie se crea especial aquí, porque Dios no tiene personas especiales. Somos especiales porque la sangre de Cristo fue rociada sobre nosotros y porque ahora su Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Si eso no fuese una realidad en nuestras vidas, ¿sabe qué es lo que dice la palabra de Dios en Salmos 22? ¿Qué soy yo? Gusano y no hombre. Así somos delante de Dios, gusanos. Ni siquiera nos cataloga y nos clasifica dentro de los seres humanos, sino gusanos. Lo único que nos hace diferentes al mundo, hermanos, es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nos ha hecho su especial tesoro, nos ha hecho reyes y sacerdotes, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos tener una comunicación ininterrumpida con Él cada día. Escuche, hermano y hermana, cada día. No limitemos a tener un encuentro con el Señor solamente el primer día de la semana. Yo espero que cuando usted sale de este lugar, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, usted se siente un especial tesoro. ¿Sí o no? Usted se siente un rey y usted se siente un sacerdote. Yo espero que eso sea lo que nosotros sintamos durante toda la semana. No que nos sintamos un especial tesoro solamente el primer día de la semana.
Cada día, hermanos, al levantarnos, debemos sentirnos así. Pero hoy, y escúcheme, hoy, y lo vamos a ver el próximo domingo, ¿por qué digo esto que voy a decir? Hoy, aunque cada día nos debemos sentir especiales y debemos vivir de una forma sobrenatural, hoy es más especial que cualquier otro día. Posiblemente para usted no sea así. Posiblemente para usted todos los días sean iguales. Pero próximo domingo espero que Dios le ayude a entender mejor esto. Hoy es especial. Hoy suceden cosas, hermanos, que no suceden durante el resto de la semana. Y no me limito solamente a la cena y a la ofrenda. No me limito a eso nomás. Hoy suceden cosas que no pasan en el resto de la semana. Hoy el cristiano experimenta cosas que nunca podrá experimentar ningún otro día. Ningún otro día. Por eso es que Dios quería que ellos se sintieran especiales. Y por eso es que en el capítulo 20 les dice, acuérdate de santificar el día de reposo. ¿Sabes lo que significa santificar? No era que iban a llegar allá con agua bendita y a echarle, este es el día del Señor, no. Santificar es la misma idea de apartar. Acuérdate de apartar para el Señor el día de reposo. Hermanos, Dios cambió ese día. ¿Sabe cuál es el día ahora? Hoy. Hoy es ese día. Dios dice, acuérdate para apartar este día. Lo que está diciendo Dios es ese día no te pertenece. No te pertenece, no es tuyo. Y yo no sé usted qué piensa, hermano, hermana. Si llegara alguien a su casa y tomara las cosas que no son suyas y las utilizara en cosas para las cuales usted no las ha destinado. Yo no sé si usted se sentiría bien y diría, bueno, es visita, bueno, vino un día, dejémoslo. Yo no sé si usted se sentiría bien de que ese día llegara un familiar, un hermano a su casa y necesitara clavar una puntilla en un asiento que se le dañó y cogiera la licuadora, la plancha, o lo que más le duele hoy en día al ser humano que le toquen, el celular. Eso es lo que más duele, ¿no? ¿Qué sentiría usted si alguien cogiera el celular para clavar una puntilla? ¿Lo dejaría? ¿Se lo permitiría? Cuando Dios dijo, acuérdate de apartar el día de reposo, eso es lo que les estaba diciendo. No permitas que nadie lo toque. No permitas que nada lo toque. No lo permitas. Eso es santificar. Eso es ser diferente, hermanos. Cuando Dios le habló, ustedes son mi especial tesoro, no era para que ellos se sintieran superiores al resto del mundo. Era para que ellos vivieran a la luz de esa posición. Ustedes son especiales para mí. Vivan como gente especial. Vivan como personas que tienen responsabilidades y no solamente privilegios. Ahora, eso en el Antiguo Testamento, y usted dirá, o espero que no lo diga, bueno, hermano, pero eso era para el pueblo de Israel. Ahora para nosotros es distinto. Porque nosotros estamos bajo la gracia y bajo la gracia está la sangre de Cristo. Bueno, Romanos capítulo 6 habla, ¿no? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Yo voy a aprovecharme de que estoy bajo la gracia para decir, bueno, ¿el Señor me perdona? De ninguna manera. En Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante, Tito 2, 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Escucha, hermano y hermana, si alguien no experimenta salvación, no es porque a Dios le falte gracia, es porque el hombre no quiere ser salvo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero no solamente se manifestó para salvación. Mire para qué más se manifestó, enseñándonos. La gracia enseña, hermanos. La gracia no solamente está allí para que yo diga, bueno, Señor, ten gracia para conmigo y perdóname. No, la gracia enseña. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o la palabra es cosmos, mundo. Vivamos en este mundo sobria, es decir, no controlados por nada,
justa, es decir, conforme a la voluntad de Dios, piadosamente, es decir, haciendo cosas que le honran y le glorifican a Dios. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y escuche esto, hermano y hermana, y purificar para sí, para él, un pueblo propio celoso de buenas obras. Y mire cómo termina el versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Pablo sabía que cuando Tito comenzara a hablar de estas cosas, algunas personas iban a decir, ¿y quién es este hombre para que nos esté regañando? ¿Y quién se cree este muchachito para decirme a mí que el día del Señor yo no puedo hacer esto o aquello? ¿Y quién se cree este muchachito para decirme a mí que es que yo tengo que vivir de tal o cual manera? Pablo le dice a Tito, nadie te menosprecie. Enseña, reprende y exhorta. Hermanos, a veces no nos gusta escuchar exhortaciones. A veces no nos gusta. Hablo por mí. No quiero implicar a nadie. Hablo por mí. A mí no me gustan las exhortaciones. En el fondo de mi corazón yo sé que me benefician, pero no me gustan. Sé que debo recibirlas. Y le pido a Dios que me ayude a recibirlas. Y tengo que luchar mucho contra mi orgullo, contra mi ego. Tengo una batalla enorme contra mi propia voluntad que se opone y muchas veces sale en la defensa y dice, no, tú estás bien, son los demás los que están mal. Pero Dios me dice, tú tienes que aprender a recibir la exhortación. Si realmente quieres vivir como un pueblo propio, celoso de buenas obras, tienes que aprender a escuchar. Esas palabras que aparecen aquí, aguardar y esperar, son sinónimos de prepararse. Son sinónimos de estar preparados. Así que el deber de nosotros, hoy como iglesia del Señor, no es distinto al del pueblo de Israel, cuando Dios se iba a acercar a presentarse con ellos. También nosotros, mire, ellos estaban esperando la manifestación gloriosa de Dios en el monte Sinaí, ¿sí o no? El pasaje de Tito nos dice que nosotros estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano y hermana, le hago una pregunta. ¿Usted la espera o no? Entonces el pasaje dice, esperando y aguardando. ¿Cómo? Viviendo como gente santa. No solamente viniendo aquí y como algunos piensan. No, hermano, yo me congrego el domingo porque si el Señor viene ese día, ¿qué tal que no me encuentre en la iglesia? No, hermano. ¿Qué tal si el Señor viene el lunes y te encuentra en pecado? ¿De qué te sirvió estar el domingo? ¿De qué sirvió? Si saliendo de este lugar salimos a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos enseñó, ¿de qué sirvió haber estado aquí? No es esperarlo en un lugar específico, como lo hizo en una ocasión una gente en Los Ángeles, una secta, que incluso se llevaron a un poco de gente para esperar al Señor allá en California, en el monte Cumará, creo que fue. Y resulta que ellos se fueron a ese monte para evitar de que los edificios impidieran la subida de ellos en las nubes. Bueno, y se quedaron esperando, luego dijeron que era un error, volvieron a esperarlo, dijeron que era un error. Hermanos, no se trata de un lugar, se trata de una condición. Se trata de estar preparados en el Espíritu, viviendo como gente santa. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Hoy no vamos a concluir esta meditación, así que si tiene dudas, aguarde y espere hasta el próximo domingo. Si le siguen quedando, se acerca a mí y me pregunta. 2 Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados, ¿cuándo? Siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario, y cuando la Biblia habla de necesario, hermanos, es necesario.
Es necesario, no es la necesidad nuestra. A veces nosotros decimos, necesito una lavadora. ¿Por qué? Porque la otra está muy chiquita. No, usted no necesita una lavadora, usted ya tiene una. Usted quiere otra. No, cuando la Biblia habla de necesario, es necesario. Es necesario que todos nosotros, Pablo se está incluyendo ahí. Él no está utilizando el nombre en primera persona para hacer sentir menos culpables a los demás. No, él está consciente de esa realidad. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, un día todos nosotros vamos a estar ante ese tribunal. Ay, hermano, pero la palabra dice, Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es así. Ninguna condenación hay. Pero escuche, yo no sé si usted se sentirá muy orgulloso de que Dios comience a mencionarle uno a uno sus pecados. Yo, ese día, hermanos, ese día, yo espero que el juicio Dios me lo haga solito, solamente él y yo. Porque si tengo que enfrentar ese día al tribunal de Cristo en presencia de muchos de ustedes, me avergonzaría. Me avergonzaría. Cada uno de nosotros deberá presentarse ante el tribunal de Cristo. Por eso el Señor dice, prepárense. Yo me voy a encontrar con ustedes, pero prepárense. No es de cualquier manera, hermanos. Y yo le animo hoy a que esta meditación no sea una catapulta para que usted deje de asistir. Para que usted se enoje, se disguste, se aire y diga, por eso no me gusta ir porque allá regañan mucho. Espero que no sea así. Espero que usted reciba esta exhortación con amor, con humildad, con mansedumbre y le pida a Dios, a partir de hoy, cada día vivir, hermano, preparándose para encontrarse con el Señor, cara a cara. Porque eso es lo que nos dice un himno, ¿no? Himno número 79. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara espero verle, ver el rostro de Jesús. Eso es lo que todos deseamos. La pregunta es, ¿creemos hoy que estamos preparados? ¿Hoy? Porque mire lo que dice Primera de Juan, y con ese pasaje terminamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 al 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, escuche, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Escuche lo que está diciendo ese pasaje, hermanos. Para que cuando Él se manifieste y nosotros experimentemos su venida, no nos alejemos de Él avergonzados. Hermanos, será vergonzoso para muchas personas haber estado mucho tiempo en una congregación, haber tenido su membresía en una congregación, incluso haber sido muy activo en una congregación, y ese día tener que alejarse avergonzado. Usted dirá, no, hermano, yo no creo que sea así. Mateo capítulo 7 nos lo enseña. Muchos, no poquitos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, es decir, con tu autoridad, echamos fuera demonios, hicimos milagros, predicamos tu palabra, porque habla de profetizamos. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? Apartados de mí. Nunca los conocí. Señor, pero ¿y los milagros y todo lo que yo hacía, de dónde salía? Nunca te conocí. Nunca. Dios le dijo al pueblo, prepárense, porque yo descenderé a encontrarme con ustedes. Hermanos, el Señor cada primer día de la semana se encuentra con la iglesia. Cada primer día de la semana. De allí a que Fray Luis de León, un monje católico, en los años 1500, solamente por traducir el Cantar de los Cantares, que en ninguna parte aparece la palabra Dios,
solamente por traducir el Cantar de los Cantares, fue metido por la llamada Santa Inquisición durante 10 años en la cárcel. Porque tradujo el capítulo 6 donde dice, Jehová apacienta entre los lirios. Y él decía que es Jesús viniendo en su pueblo, en su iglesia. Solamente por traducir eso lo metieron a la cárcel. Hermano, yo creo lo que ese pasaje dice. Hoy el Señor está en medio de nosotros, apacentándonos a través de su palabra, alimentándonos por medio de su palabra. La pregunta es, ¿vinimos preparados para encontrarnos con Él? Dios nos ayude, hermanos, para que todos los días de aquí en adelante que el Señor nos conceda vida, así nos encontremos delante de su presencia, como el pueblo de Israel, preparados. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a terminar con una alabanza.